Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Martínez Caicedo. Soy el capitán de resguardo indígena Panure de la etnia Piratapuyo. Mi nombre, como le digo, es Gerardo Martínez. eh, y nuevamente le repito, del resguardo indígena Panure. ¿A qué comunidad pertenece usted, don Gerardo? Como le digo, esta comunidad prácticamente somos tucano-orientales. Pertenecemos a la cabecera municipal de San José del Guaviare, uno de los resguardos más cercanos a la administración municipal y departamental. Don Gerardo, usted como capitán del resguardo indígena Panuré, ¿cuáles considera necesidades básicas para usted y su comunidad? Lo básico para nosotros pues, es referente a la parte alimentaria, vivienda. eh, También hay que mirar la educación, porque la educación que nosotros consideramos debe partir desde el hogar, porque son espacios donde la enseñanza se parte básicamente de la persona como parte de un núcleo familiar, y por lo tanto lo básico, como le digo, son las necesidades prioritarias y que se necesitan diariamente que tengamos. Un ejemplo, por lo menos nosotros, la alimentación es importante, la parte productiva es importante, la parte de, de estudio es importante, y como le digo, y los espacios territoriales, porque nosotros vivimos de caza, pesca y recolección de frutos. Aún nosotros manejamos el campo, que es la parte productiva. Teniendo en cuenta estas necesidades que usted ha dicho, ¿ha visto que el conflicto armado las haya afectado? Claro, a nosotros nos afecta demasiado porque nosotros no somos parte del conflicto, pero nos afecta, como le digo, porque nos someten a estar en un solo sitio. No podemos movernos, no podemos siquiera salir de nuestra comunidad, porque nosotros tenemos un territorio y debe tener territorialidad, porque nosotros estamos acostumbrados a la caza, a la pesca, a la recolección de fruta, y por lo tanto cuando no se puede, porque ya digamos hay una imposición de las fuerzas eh, armadas que no son legales, pues no nos permiten que nosotros podamos hacer la aplicación de nuestros conocimientos en diferentes faenas. En el transcurso de su vida en el departamento del Guaviare, ¿de qué manera ha percibido efectos del conflicto armado como el reclutamiento forzado, la desaparición, el desplazamiento en su comunidad indígena? Pues prácticamente a nosotros nos afecta demasiado, porque cuando suceden estos casos de desapariciones, de reclutamientos, eh, consideramos que son momentos que psicológicamente uno pierde todo el horizonte, pierde todas las cosas que tiene que hacer cuando uno se encierra en un mundo que no es de uno, en una parte donde prácticamente usted no tiene salida, y por lo tanto no nos permite tener esa tranquilidad, esa forma de compartir, de vivir como nosotros lo hacemos culturalmente. ¿Considera usted que la adolescencia y juventud de los pueblos indígenas en el Guaviare se han visto afectados por el conflicto armado? Sí, porque muchos de nuestros hijos o de nuestros familiares fueron reclutados y llevados forzadamente hacia las filas, y ellos han perdido la identidad, han perdido la cultura, e incluso no saben si tienen como la parte del sentido de pertenencia a una comunidad, porque ya allá ellos los someten a otros conocimientos, donde ya ideológicamente ellos se meten a otra cultura, porque nosotros también manejamos conocimientos ancestrales donde se pueden hacer la integración comunitaria, la participación en una comunidad, porque nosotros entendemos de que somos parte de una cultura diferente, pero que nosotros, nuestra forma de compartir es uno de los principios que tenemos como pueblo indígena. Diciendo esto, ¿considera entonces que la identidad de su pueblo indígena se ha visto afectada por el conflicto armado?
Sí, porque cuando ya, como le digo, cuando se aísla una persona de su núcleo familiar, de su comunidad, pierde totalmente la comunicación con los conocimientos, la parte cultural, el sentido de pertenencia y el autoestima como ser indígena. Tras los acuerdos de paz, ¿cree usted que ha habido un cambio para su comunidad indígena? Para nosotros no ha mejorado en nada. Antes, a lo contrario, estos acuerdos nos han afectado, como le digo en la anterior pregunta que usted me hacía, porque los acuerdos que se hicieron prácticamente quedaron fuera en el papel. Entonces, ¿qué hacen? Muchos de los que fueron a las filas quisieron salir a la vida civil, eh, los someten a unos sitios de reincorporación y han comenzado el mismo Estado a violar los derechos humanos que han sido uno de los pactos que se hizo para la paz. Uno ve que esas cosas en vez de mejorar han empeorado, porque ya afecta también hacia las comunidades indígenas, porque muchos de los compañeros indígenas que estuvieron en la fila de las fuerzas irregulares, hablemos así, o subversivos, quisieron regresar nuevamente a sus comunidades, pero la intervención de la fuerza pública, volvemos así, eh, han violado nuestros derechos tradicionales, iniciando por la parte de la autoridad tradicional, porque los territorios indígenas también son territorios donde tenemos nuestro gobierno propio, pero ellos no tienen en cuenta eso, sin ninguna consideración se meten y ya hemos mirado de que los que están ya reincorporados a la vida civil han tenido que esconderse, no vivir bajo la amenaza de que el mismo Estado intenta como a, sí, a violar los derechos de la vida. Siendo capitán del resguardo indígena Panuré, ¿qué comunidades indígenas podemos encontrar aquí? Pues prácticamente aquí Panuré es uno de los resguardos que nosotros hacemos parte de los tucanos, pero igual también hay pueblos indígenas que son nuestros vecinos, como el caso de los Yud, como el de Barrancón, La María y otras comunidades. Están también los compañeros Nucá, que también hacen parte de nuestros departamentos y se encuentran en diferentes sitios del municipio y del departamento. Y también están los compañeros Sicuani, que hacen parte también de nuestro departamento, pero entonces se encuentran más ubicados por la parte de las riberas del río, donde ahí también han tenido también muchas dificultades por la cuestión de orden público. E incluso hay desplazamientos de personas o familias que ya han tenido que venir y quedarse aquí en el pueblo, y porque no hay una garantía para quedar dentro de los resguardos que pertenece a cada uno. Entonces, por lo tanto, nosotros somos pueblos que todos nos han afectado a diferentes grupos étnicos, a diferentes pueblos indígenas. Teniendo en cuenta eso, todas estas comunidades indígenas se han visto afectadas entonces por el conflicto armado. Sí, a nosotros nos afecta bastante. Pero es que le digo, nosotros ya no podemos decir que somos autónomos, tenemos nuestra autonomía, que podemos hacer lo que nosotros consideremos que se puede hacer, no, sino que hay que medirse de que uno hasta cierta parte tiene nuestros límites para poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Más bien nosotros en los resguardos quedábamos porque ya no se pueden, digamos, dispersarnos de ahí para poder eh, aplicar o buscar lo básico de nuestras familias. Por ejemplo, la pesca, la, la, la caza. Entonces eso se ha acabado. ¿Por qué? Porque ya tenemos que estarnos quietos dentro de los resguardos. Muchas gracias, don Gerardo. A usted, compañero.